Entonces, en el enlace para recordarles que el día de hoy era la última sesión, se envió también el enlace de evaluación del curso que va a estar disponible al término de la sesión y si no me equivoco hasta 2 horas después del mismo para que contesten el, la evaluación es requisito para obtener la constancia de participación. Cualquier duda al respecto, comentarios, si la constancia tiene algún detalle o no les llega o la evaluación, pueden escribir un correo electrónico a cesop@diputados.gov.mx. Ya vamos teniendo un auditorio más nutrido y en este momento nos acompaña la maestra Jasuba Villabedoya, quien es la titular del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Ya se encuentra aquí la doctora Estefanía y cuando usted nos diga, maestra. Buen día, doctora. Buenos días, maestra. Un gusto estar aquí con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Pues damos 2 minutos para esperar a que se conecten más personas y comenzamos. Por favor. Nuevamente, muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta sesión eh, del curso, de la segunda parte del curso ODS es el Poder Legislativo. Eh, no por ser la última es mucho menos interesante. Yo creo que esta ha sido una jornada sumamente provechosa en la que nos han compartido diversas experiencias. Con esto en mente, pues me voy a permitir cederle el uso de la voz a la maestra Recording Jasuba in Villa progress. para que nos dé unas palabras de la bienvenida y podamos ceder el tiempo a nuestra ponente. Adelante, maestra, por favor. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctora Tapia, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación para acompañarnos en este que será el último módulo de la segunda parte de nuestro curso sobre ODS. Eh, Hemos tenido ponentes muy interesantes y usted también estoy cierta de que lo será. Agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y agradecemos también a todos nuestros participantes que nos hayan acompañado a lo largo de estos cuatro módulos.
fue un curso quizás un poquito largo para lo que estamos acostumbrados pues en la Cámara de Diputados, que son normalmente cursos un poco más breves y han mostrado mucho interés, son muy participativos, es un muy buen grupo, quiero comentarle, doctora, este, siempre abiertos a escuchar nuevas cosas y muy receptivos de todo lo que nos dicen nuestros ponentes. Y bueno, recordarles que al término de la participación de la doctora Tapia, les van a hacer llegar el cuestionario que les dará acceso a la constancia del centro. Y bueno, nuevamente, pues en nombre de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Muy buen día. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Eh, eh, pues para dar inicio a este cuarto módulo en el que vamos a estar abordando la parte de perspectiva de género, que justamente ayer nos comentaba nuestra ponente que con toda la intención no quiso profundizar más para dar lugar a la ponencia del día de hoy. Me voy a permitir leer una brevísima semblanza curricular de la doctora Estefanía para poder dar inicio. La doctora Estefanía Tapia es especialista en desarrollo económico con perspectiva de género, doctora en estudios del desarrollo global en la Universidad Autónoma de Baja California, con experiencia laboral en la sociedad civil, la academia y el sector público federal. Como investigadora, sus líneas de investigación son la economía feminista, el desarrollo económico y la economía política. Actualmente se desempeña como profesora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias maestra Jasuba Villa por la confianza y la invitación, a su equipo, Ana Gabriela, a Diana Valderrama, que están haciendo todas las gestiones de estos cursos que sin duda llevan tanto trabajo detrás. Muchas felicidades también a todas, a todos quienes están tomando ya una segunda parte del curso concluyendo hoy. Y pues es un honor para mí estar aquí y platicar un poquito de la perspectiva de género orientada al poder legislativo y en conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es un buen tema para cerrar y redondear porque justo la perspectiva de género debe ser transversal al resto de los temas que tratamos desde la política pública y la normatividad. Entonces, hoy voy a buscar abordar nociones básicas de qué es la perspectiva de género y cuáles son los antecedentes internacionales y nacionales en temas de normatividad que deben acompañar esta visión para aterrizarlo en los esfuerzos orientados al ODS 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y las mujeres. Les voy a pedir que para que sea fluido y podamos ir, en lugar de dejar al final preguntas y respuestas, yo voy a estar monitoreando el chat. Entonces pueden hacerme preguntas a través del chat en cualquier momento y las voy respondiendo de manera intercalada con la exposición para que así pues se respondan en el mismo momento que estamos viendo el tema y, y lo hacemos más fluido evitando alzar la mano, por ejemplo, que luego no los puedo ver a todas en pantalla, pero en el chat sí. Entonces cualquier pregunta aquí adelante y las vamos resolviendo en tiempo. Entonces voy a empezar con el punto 1, que vamos pues, un poquito a aclarar qué es la perspectiva de género, porque me pasa mucho que a pesar de ser un concepto muy usado ya, es poco comprendido, ¿no? Me pasa que de repente, ¿a qué te dedicas? Bueno, a la perspectiva de género y me ven con ojos como de quién sabe de qué me está hablando esta persona. Entonces, vamos a aclarar de qué se trata la perspectiva de género, ¿no? Y es una metodología en un principio, ¿no? Que nos permite identificar cuáles son las desigualdades que estamos observando entre mujeres y hombres en un fenómeno social. Vamos a decir, por ejemplo, en la pobreza. Si no utilizamos la perspectiva de género, pues vamos a ver que hay una población en México que ronda alrededor del 40%, que se considera tener alguna de las dimensiones de la pobreza, pero no vamos a tener la metodología para observar que hay diferencias en cómo viven la pobreza los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que históricamente nos hemos encargado de las responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico en los hogares, vivimos la pobreza de manera muy distinta, ¿no? El estrés que se vive y las responsabilidades que tenemos de que hijas, hijos, personas dependientes coman es muy distinto a cómo lo viven los hombres con la presión de traer el ingreso a la casa.
Entonces, esta metodología, al conocer las relaciones de género, los distintos roles y las discriminaciones que mujeres y hombres vivimos en sociedad, nos va a permitir ver esas diferencias y entonces generar estrategias para transformar desigualdades de manera interconectada. No solo la desigualdad de la pobreza, por ejemplo, sino la desigualdad entre mujeres y hombres en un mismo fenómeno, que sería en este caso el ejemplo. Entonces, vamos a ahondar un poco más en ello en la siguiente diapositiva, pero es justo un método que se basa en conocer que los roles de género son diferenciados, mujeres y hombres hacemos cosas distintas en sociedad, que hay una relación de poder detrás, es decir, que esas diferencias se han trasladado a que las mujeres tenemos menor injerencia en la toma de decisiones, tanto en nuestras casas como en nuestro barrio, como en el poder legislativo ya no, porque ya tenemos la paridad universal, pero antes sí, ¿no? Antes en el sector público no teníamos paridad y entonces teníamos una participación muy minoritaria de las mujeres también en la política. Entonces, esos roles de género, acciones diferentes, actividades distintas, que se trasladan a relaciones de poder que suelen dejar a las mujeres en desventaja ante el acceso y control de recursos, sobre todo, ¿no? O ante, por ejemplo, el acceso también a la justicia para cuando se vive una situación de violencia o cualquier otro tipo de situación que requiere acceder a los mecanismos de las distintas ramas del gobierno. Muchas veces las mujeres también vamos a tener diferencias y múltiples discriminaciones para poder acceder a ellas. Entonces, para poder tener esos lentes que en el feminismo le llamamos los lentes morados, tenemos que conocer que los roles de género son, uno, pues no naturales, no son de signo divino, no son de signo de Dios, sino que son socialmente construidos y que por lo tanto se pueden transformar y que se han convertido en desigualdades. Ahora, hay una constante confusión entre la igualdad y la equidad, sobre todo en términos normativos, ¿no? La igualdad, como ustedes bien saben, pues es un trato indiferenciado a todas las personas. La ley debe de aplicar a todas, a todos, a todes de manera igualitaria los mismos criterios. Sin embargo, cuando tratamos de alcanzar esa igualdad que aún no tenemos, porque sí sigue habiendo diferencias y desigualdades en la vida social, generamos medidas de equidad, por ejemplo, las cuotas, ¿no? Que es reconocer que hay características y condiciones, ya sea de un grupo, en este caso, digamos, las mujeres, o en una persona en específico, que requiere de aplicar criterios de justicia que no va a ser un trato indiferenciado, sino que va a diferenciar por estas características de vulnerabilidad o desigualdad histórica, ¿no? Las cuotas son muy buen ejemplo de eso porque una cuota de género es justamente una medida temporal para remediar una desigualdad y después poder hacer ese trato indiferenciado. Porque lo que observamos es que históricamente si no tomamos medidas, acciones afirmativas de equidad, tendemos a reproducir desigualdades. Si no ponemos las cuotas, no llegan las mujeres de manera 50-50 a los distintos niveles de gobierno, ¿no? Una vez que las tenemos y que durante un tiempo funcionan constantemente, pues generamos una práctica social que ya no requiere una acción afirmativa o una medida de equidad, sino que ahora sí podemos alcanzar ese objetivo de la igualdad. Entonces, la igualdad la vamos a ver sobre todo en la normatividad, en los principios de los derechos humanos, en las garantías individuales, etcétera, mientras la equidad la vamos a ver en normatividad más específica y en programas de política pública para remediar estas desigualdades. El objetivo, por supuesto, es que hay una transformación tanto normativa, que la verdad que México es ejemplo a nivel mundial de la legislación tan de avanzada que tenemos desde la perspectiva de género, pero que se traslade a cambios sustantivos, es decir, en la vida cotidiana y material de las personas. Lo que sí nos pasa mucho en México es que nos quedamos en la norma, nos quedamos en la reforma y no llegamos a aterrizar de manera sustantiva estos cambios a través de justo estos programas que se realizan con perspectiva de género, con medidas de equidad que reconocen los roles desiguales entre mujeres y hombres. Y aquí lo que vamos a ver, que vamos a platicar un poquito adelante, es justo el tema de la brecha que hay entre la normatividad, los reglamentos que muchas veces también siguen haciendo falta y por otro lado la asignación presupuestal para que programas que implementen la ley y el reglamento se lleven a cabo. Entonces, este es el panorama general de para qué nos sirve la perspectiva de género desde una perspectiva normativa y programática de la política pública.
Y esta no se puede entender sin hablar del movimiento feminista, porque muchas veces pasa que queremos evitar la palabra feminista y queremos hablar entonces de género y de perspectiva de género, pero no se entiende la una sin la otra, porque la perspectiva de género nace del movimiento feminista, nace de una corriente de académicas feministas y de creadoras de política pública que empiezan a escribir y a poner conceptos que nos ayuden a trasladar principios de justicia e igualdad en acciones y estrategias. Entonces, el feminismo justo va a ser un movimiento social que va a cuestionar que los roles de género no son naturales y que por lo tanto los podemos transformar luchando por la justicia con medidas de equidad y por la igualdad de derechos a través de las normas entre mujeres y hombres. El feminismo ha evolucionado y ya habla mucho más de las personas, de todas las expresiones de ser y estar en el mundo, más allá de hombres y mujeres, más allá del binario. Entonces, bueno, vamos avanzando como en generaciones de promover estas perspectivas de inclusión. El feminismo lo que va a reconocer es que los roles de género han generado exclusión y opresión y que se pueden transformar. Y lo que ha sido muy padre y que aplica justo este curso es cómo el feminismo, a través de la organización colectiva, ha generado incidencia a nivel internacional en la creación de guías, de normatividad y de programas justo para implementar y materializar la igualdad. Ya tenemos documentos que si ustedes son legisladoras o legisladores o parte del equipo de una legisladora o legislador, ya en esas guías ustedes pueden aprender de manera directa la perspectiva de género y las estrategias concretas. Entonces, no se tienen que ir a aventar una maestría en igualdad de género para poderlo hacer. Ya ha habido especialistas y feministas que fueron y lo plasmaron en documentos clave que es importante que hoy conozcamos para que cuando estén discutiendo cualquier tipo de reforma legislativa o si dan clases estén abordando estos temas o analizando un programa o pidiéndole a una secretaría un informe de las políticas de género que implementa, tengan el material para poder evaluar, ¿no? Y esos son estos tres elementos que son los más importantes. Por un lado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, más conocida como CEDAW. La CEDAW, aunque se firmó en 1979 y se ratificó en México en el 81, que México fue de los primeros países en ratificarla, Estados Unidos, por ejemplo, no ha ratificado la CEDAW a la fecha. Es una lucha aún de las feministas en Estados Unidos. Como les decía, México en términos legislativos y de ratificación de tratados internacionales y acuerdos está en la vanguardia. Y esta convención sigue siendo vigente, sigue teniendo un comité que emite recomendaciones a los países y en su texto lo que vamos a encontrar son estrategias para eliminar la discriminación. No van a ser principios ni teorías, sino elementos clave y tiene una sección legislativa sobre los cambios en las normas que se deben de hacer, ¿no? Entonces, para evaluar una política pública, una ley, una reforma o tan solo abordar de manera inicial la perspectiva de género, empezamos por revisar este documento normativo que además pues es vinculante para el caso de México al ser ratificado. Otro documento que es básico y que es todavía mucho más profundo es la Plataforma de Acción de Beijing. Así la pueden buscar en internet y la van a encontrar como un documento en PDF en español. Fue resultado de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer que tuvo lugar en China, en la ciudad de Beijing, en 1995 y sigue siendo el principal instrumento de planeación de política pública a nivel internacional. Tiene 12 áreas de acción que van desde la salud, la violencia, el acceso a la educación, al trabajo, múltiples discriminaciones, mujeres indígenas, pobreza, todas las áreas en las que se puede interrelacionar la desigualdad de género con otros elementos de nuestra vida social están incluidas en la plataforma de acción de Beijing. Y más aún, tiene secciones sobre qué debe de hacer cada actor. ¿Qué debe de hacer la sociedad civil para cambiar las desigualdades de género en la salud? ¿Qué debe de hacer el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y qué debe de hacer el sector privado? Entonces, esta guía pues es básica para su material de apoyo también cuando estén trabajando estos temas, ¿no? Ambos documentos son de cajón, no son muy largos y se pueden ir a revisar por el tema específico que estén trabajando, ¿no? No hay que tampoco sabérselos de memoria, pero nos sirven justamente como aparte ese sustento para fundar y motivar cualquier tipo de propuesta. O incluso, como les decía, es muy común, a mí me tocaba
todo el tiempo responder los puntos de acuerdo del Congreso en la Secretaría de Economía que eran relativos a las mujeres. Entonces es muy común que nos pidan información a las secretarías de Estado sobre qué estamos haciendo. Entonces, si ustedes tienen este respaldo, pueden pedir información más específica y cuestionando cómo están cumpliendo elementos de estos instrumentos internacionales, ¿no? Otro lugar de recursos muy importante que sirve para encontrar datos, para ver las últimas recomendaciones e información sobre las mujeres en el mundo es ONU Mujeres. Es de muy reciente creación, del 2010, pero es el órgano especializado de las Naciones Unidas para el avance de los derechos de las mujeres. Tenemos ONU Mujeres México, que es muy, muy activa con su presidenta Belén Sanz. Todo el tiempo están haciendo eventos en conjunto con el INMujeres y están haciendo programas, etcétera, también liberando muchas guías y documentación. Es un recurso también muy importante para acceder a estas recomendaciones sobre cómo implementar las estrategias para transformar desigualdades entre mujeres y hombres. Entonces, ahí ustedes en todos estos elementos van a encontrar ya la perspectiva de género aplicada de manera concreta a estrategias y propuestas específicas. Entonces, les va a ser muy, muy útil. Y bueno, ustedes ya van a saber que justo la perspectiva de género es una herramienta para ver y transformar desigualdades, que no es lo mismo igualdad que equidad y que tenemos que conjuntar las dos de manera normativa, programática y presupuestal para generar transformaciones y que podemos encontrar en estas guías el material que necesitamos para hacerlo realidad. Ahora, la palabra transversalizar, también cuando digo esta palabra me ven con ojos cuadrados, así como, ¿qué será transversalizar? Y es una palabra difícil de explicar. Yo la explico con una metáfora que es como tejer. La perspectiva de género, ya sabemos, es una herramienta, pero luego se suele pensar o hacer igual a programas dirigidos a mujeres. No necesariamente. Hay programas dirigidos a mujeres específicos y claro, hay que usar perspectiva de género para no hacer programas que, por ejemplo, esencialicen a las mujeres como madres, como fue muy famoso los programas Oportunidades y Prospera, que eran transferencias condicionadas a mujeres cuando tenían hijos y fueron muy evaluados por organismos internacionales porque reprodujeron, esencializaron el rol de las mujeres como madres, aumentó el embarazo adolescente en México, ¿no? Y también no se consideraron los elementos de violencia en el uso y control de estos recursos en los hogares. Ese programa nos era para mujeres, no se hizo con perspectiva de género y generó resultados que fueron controversiales, no llegó a promover más igualdad entre mujeres y hombres. Si bien sí redujo indicadores de la pobreza porque aumentó el ingreso en esos hogares, no aquellos relacionados con la igualdad de género. Ahora, ese programa, por ejemplo, específico para mujeres, necesario usar la perspectiva de género, pero tenemos en México la mayoría de nuestros programas no van a ser para mujeres específicamente, van a ser de todo tipo, ¿no? Van a ser programas sociales, van a ser programas de desarrollo económico, de productividad y competencia, programas orientados a la salud, a la educación, etcétera. Ahí en ese gran, me imagino ese gran pedazo de tela donde están todos los programas sociales, económicos, educativos de salud de México, tenemos que tejer con nuestro hilo la perspectiva de género, observar cómo cada uno de esos programas tiene implicaciones diferentes para mujeres y hombres, porque hay que acordarnos que tenemos roles sociales diferentes y relaciones sociales distintas, igual relación de poder distinta. Pues ya se trata de la legislación cualquiera. ¿Me quieren hablar de la legislación de minería? Hablemos de la ley de minería, ¿no? La Ley General de Aguas, que pueden decir, ¿qué tiene que ver eso con las mujeres? Ahí podemos tejer la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se reformó la Ley General de Aguas permitiendo la privatización a través de concesiones, esto tiene consecuencias distintas en la vida de las mujeres y los hombres, sobre todo de las mujeres rurales. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto, pero si tomáramos la perspectiva de género, podríamos ver que una acción que parece totalmente desconectada con los roles de género, realmente está bastante conectada y tiene implicaciones distintas. Cualquier legislación política o programa puede llevar la perspectiva de género y eso significa transversalizar, que no es el programa único para mujeres, sino cualquiera, ¿no? Yo les voy a poner otro ejemplo que recién estaba construyendo para explicar la transversalización de la perspectiva de género.
el programa de pensión universal a personas adultas mayores. Ya ahora es un derecho considerado en nuestra Constitución, un avance, ¿no?, legislativo y programático con presupuesto asignado en México, pero es un programa que tampoco se hizo con perspectiva de género. Por ejemplo, es un derecho universal, mujeres y hombres tenemos acceso. Eso remedia, por un lado, una desigualdad porque hay mucho menos mujeres que tienen acceso a una pensión del IMSS, del ISSSTE u otros programas especiales que hombres. Hay muchos más hombres pensionados. Pero al mismo tiempo, al ser un derecho universal, los hombres ya pensionados por su historial laboral van a tener además la pensión universal, mientras que las mujeres ya van a tener la pensión universal, pero va a seguir habiendo una desigualdad en el ingreso de pensión de persona adulta mayor entre mujeres y hombres. Aquí se aplica el principio de igualdad, derecho universal para todas las personas mexicanas arriba de los 65 años, pero no se implementa una acción para remediar una desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, en un programa como ese se podría transversalizar la perspectiva de género, entendiendo esas desigualdades en la experiencia de ser adulto mayor en nuestro país. Entonces, se consigue que las experiencias de las mujeres y sus necesidades, igual que las de los hombres, sean parte integral de la elaboración de las políticas y de los programas. Esto que yo les puse aquí viene de la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 1997. Entonces, fue la primera vez que se escribió y se recomendó a los gobiernos transversalizar esta perspectiva en todos los programas y no solamente hacer programas específicos para mujeres. Entonces, bueno, cuando vuelvan a escuchar esta palabra, acuérdense que es como tejer ese hilito de observar las desigualdades entre mujeres y hombres en cualquier ámbito que estemos trabajando. Y eso, por supuesto, va a potenciar el impacto y los beneficios de cualquier reforma legislativa, nueva ley, nuevo programa y asignación presupuestal. Ahora, en México, o sea, ya pasamos de los documentos internacionales que tenemos que tener de base, también de conocernos cuáles son esos instrumentos, la perspectiva de género de manera transversal, las medidas de equidad. Y en México tenemos estas legislaciones que son las básicas que hacen obligatorio a todos los niveles de gobierno en sus distintas competencias implementar la transversalización de la perspectiva de género. Primero que nada, pues la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del cual se deriva el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el famoso ProIgualdad, que ya tiene diseccionado qué secretarías deberían de trabajar en qué objetivos y que el INMujeres es el encargado de diseñar este programa cada sexenio. Entonces, esa es básica, ¿no? Si queremos revisar un tema sobre equidad de género, por ejemplo, estos puntos de acuerdo, pedir información, podemos agarrar la ley general y además el ProIgualdad vigente y ver qué debería de estar haciendo ese organismo gubernamental para promover la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y entonces ya cuestionar, oye, ¿qué estás haciendo en el objetivo 3.5 para promover el empoderamiento de las mujeres emprendedoras en México, por ejemplo? Otra ley que es muy importante es la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que como ustedes bien saben ha detonado múltiples mecanismos como la CONAVIM, la alerta de género, asignaciones presupuestales cuando hay alerta de género y también trae acciones bastante concretas, además de definir la violencia en todos sus ámbitos. Entonces, si están tratando un tema de género y violencia, aquí pues por supuesto esta va a ser nuestro respaldo legislativo a nivel nacional. Y en términos más macro, las dos leyes más importantes van a ser la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Porque la Ley de Planeación a partir del 2011 hace obligatorio que el Plan Nacional de Desarrollo y todos los planes hacia abajo, estatales y municipales, incluyan la perspectiva de género, ¿no? Por supuesto, todos lo hacen ya, pero va a depender, claro, de la voluntad política y las prioridades que hay, que tanto peso le dan a esto. Voy a leer la pregunta en el chat y nos dice, ¿cómo se analizan los resultados de los sistemas y programas existentes? ¿Por qué muchas mujeres por temor a dependencia económica o psicológica permanecen silenciadas? Excelentes dos preguntas. Voy a hablar de eso un poquito más adelante sobre el tema de la evaluación. Y el tema de la dependencia económica o psicológica es muy complejo, porque los roles de género es cómo nos socializan, ¿no? Cómo crecemos, cómo nos criamos, qué vemos en la televisión, qué nos dicen nuestros padres, nuestras madres, qué nos enseñan en la escuela, ¿no?
Y las mujeres somos socializadas usualmente a guardar silencio, ¿no? A que calladitas nos vemos más bonitas y que además cuando alzamos la voz solemos tener una reacción violenta como respuesta, ¿no? Tanto en nuestra casa cuando éramos chicas como en una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces el miedo pues también muchas veces juega un papel muy importante cuando a pesar de que hay instancias, por ejemplo las fiscalías especializadas para poder atender los casos de violencia doméstica de hombres hacia mujeres, por ejemplo, es muy poco común que las mujeres vayan y accedan a esos recursos. Por un lado, por el miedo, por otro lado, porque no los conocen, por otro lado, porque nos sigue faltando mucha sensibilización en las fiscalías, ¿no? Y por otro lado, por falta de dinero. Es esencial la autonomía económica para poder decidir sobre nuestras vidas. Sin tener acceso y control sobre recursos económicos, ¿cómo nos vamos a ir? El momento más peligroso que suele tener incidencia en el número de feminicidios que realizan parejas contra las mujeres es cuando las mujeres se separan, cuando salen del hogar, cuando ponen la denuncia. Es un momento muy crucial, muy crítico, ¿no? Y la mayoría de las mujeres no van a tener recursos para irse a un lugar donde estén seguras con sus hijas, hijos, ¿no? El tema de tener hijas, hijos también lo hace mucho más complicado que el ser una mujer que no sea madre. Entonces es bastante complejo el tema de por qué las mujeres no se van o permanecen silenciadas en una relación de violencia. No lo vamos a acabar de abordar aquí. Pero lo que yo pondría en cuestión, digo, como economista feminista, es que promover la autonomía económica de las mujeres es básico para poder librarlas o que tengan la posibilidad de tomar una decisión de salir de una relación de dependencia y de violencia. Sin acceso a recursos económicos, por más educación que tengas, no hay cómo, ¿no? Y cuando hay hijos, no nos vamos a llevar a dormir en la banqueta, ¿sí? Entonces, es algo bien complejo y acuérdense que si las mujeres somos socializadas para cuidar la vida de nuestras hijas e hijos o de personas adultas mayores que tenemos, los vamos a poner como prioridad siempre, ¿no? A menos que haya pues una deconstrucción y demás, pero si no lo hacen ellas, ¿quién más lo va a hacer? ¿No? Y pues la vida no se cuida sola, ¿no? Las niñas y los niños requieren de esos cuidados que son esenciales y esa prioridad de los cuidados y responsabilidad de las mujeres sobre ellos también va a poner otro elemento muy importante para evitar salir de relaciones violentas. Entonces, dos cosas: autonomía económica y servicios de cuidado de calidad, donde pudiera yo dejar a mis hijas, por ejemplo, en una guardería mientras estoy resolviendo salir de mi casa o mientras estoy trabajando para tener recursos para poder tomar decisiones. Son dos fallas importantes que tenemos en el país. Abordamos eso un poquito adelante en los retos. Y bueno, por último, nada más recalcar claro que las reformas electorales de cuotas del 96 y 2014 y de paridad universal pues han sido muy, muy importantes para que las voces de las mujeres estén en la política, estén en los puestos de toma de decisiones, pero no son suficientes que estemos ahí las mujeres. Necesitamos que las mujeres estemos entrenadas en la perspectiva de género, ¿no? Que abramos los ojos a esas desigualdades que vivimos no solo nosotras en donde estamos, sino otras mujeres que viven realidades más desiguales que la nuestra y que enfrentan menos acceso a recursos y oportunidades. Y justo utilizar la oportunidad que tenemos de estar en puestos de toma de decisiones y donde nuestra voz es escuchada para avanzar los derechos de otras mujeres que aún no pueden llegar a esos lugares. Entonces, es importante que ya tenemos la base legislativa, ya tenemos la participación de las mujeres, ahora hay que usar esa participación en favor de que toda la base de la pirámide de mujeres pueda seguir avanzando en sus derechos y acceso a recursos. Ahora, conectándonos con los ODS, ¿no? Seguro esto ustedes ya lo saben con los dos cursos que ya han tomado de varios días. Los ODS trabajan de manera sinérgica, en una escalera progresiva, en el que no podemos aspirar a no tener hambre si no eliminamos la pobreza. No podemos aspirar a la salud y el bienestar si no eliminamos la pobreza y el hambre. Y así seguimos con la educación de calidad y la equidad de género. La equidad de género está en el número 5, claro, porque no podemos aspirar a la equidad sin eliminar pobreza, hambre, sin tener acceso a salud y educación. Pero de ahí para adelante, todo lo que es construir una sociedad equitativa, sostenible, con desarrollo económico, con, por supuesto, cuidado al medio ambiente y paz, va a requerir que la equidad de género esté presente. Entonces es un elemento transversal y pilar
de todos los objetivos, ¿no? No podemos alcanzar las metas de los objetivos, sino también hay una equidad entre mujeres y hombres. Ahora, los ODS, como ustedes bien saben, pues son herederos de los ODM, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran mucho más reducidos. Aquí les puse el ejemplo del que era el ODM 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, que solo tenía 3 objetivos, de los cuales se avanzó bastante, la verdad fue una buena plataforma, que era por un lado reducir la mortalidad materna. Quien sepa de temas de salud no me dejará mentir que es súper cuidado el tema de la mortalidad materna por ser un indicador internacional muy importante de desarrollo. Aumentar la escolaridad de niñas y mujeres también mejoró bastante a nivel global, incluido en México. Y bueno, alcanzar la representación del 30% en parlamentos. México es vanguardia. En la mayor parte del mundo no se ha alcanzado la representación del 30% en parlamentos de mujeres. Pero bueno, los ODM fueron esta plataforma para llegar a la ODS 5, que es mucho más amplio. Aquí se los voy a poner. El ODS 5 ya cuenta con todas estas metas que vemos en pantalla, ¿no? Que busca ya no solamente empoderar a las mujeres, sino también considerar a las niñas, porque justo desde la niñez empiezan a verse todas estas desigualdades. Un ejemplo, ahorita que pues está en boga todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, relocalizar industrias de alta tecnología en México, y seguimos teniendo una brecha entre mujeres y hombres altísima en temas de educación, en tecnologías, en ingenierías, en las ciencias y las matemáticas. Y eso empieza desde la niñez. Como ven la meta 5, ¿no? Eliminar todas las formas de discriminación. Suena muy vago, pero acuérdense que pueden ir a la CEDAW para ver cómo se eliminan las formas de discriminación. El tema de violencia también es abarcado en la CEDAW. En el caso de México tenemos muy poco el tema de matrimonio infantil precoz o forzado y la mutilación genital femenina, pero por ejemplo aún tenemos un tema de trata de infantes importante, de tráfico de mujeres, en donde empiezan sobre todo cuando son menores de edad. Entonces, prácticas nocivas relacionadas a forzar a las mujeres en circuitos de crimen organizado o incluso en tratos entre las familias, cuando una mujer sale embarazada, etcétera, sigue siendo un tema importante para nuestro país. El 4, como les decía, es básico. Reconocer los cuidados. En México ya hemos avanzado mucho en reconocerlos, tenemos datos desagregados, pero muy poco se ha hecho por redistribuirlos, ¿no? Ya sabemos que son muy importantes, que en México equivaldrían a casi el 30% del Producto Interno Bruto si se pagaran, ¿no? Que no podemos estar todas y todos aquí si alguien no nos cuidó, nos crió, nos alimentó, nos vistió, nos lavó la ropa, nos llevó al doctor, etcétera. Son la base de nuestra organización social. Pero todavía además no se valoran lo suficiente y menos se redistribuyen. Y recordando, ¿no? Que para lograr que las mujeres salgamos de ciclos de dependencia, hagamos lo que queramos hacer de nuestra vida, es importante que se redistribuyan estos cuidados para acceder tanto al trabajo remunerado, ya sea a tiempo total, pues porque muchísimas mujeres madres trabajan a tiempo parcial o con horarios flexibles, tener un mejor ingreso, acceder a un ascenso, iniciar un emprendimiento, hacerlo crecer y claro, poder también tener esos espacios de cuidado de calidad y gratuitos, ¿no? Que nos hacen mucha falta. Creo que, por ejemplo, el peso de la tragedia de la guardería ABC todavía queda, ¿no? En nuestra sociedad muy latente, si bien está relacionada con múltiples factores que sucedieron en aquellos tiempos, muestra que nos hace falta mucho por trabajar, por tener espacios de cuidado de calidad que den confianza a las madres, ¿no? Y que digan, voy a dejar a mis hijos ahí, a mis hijas ahí, y me siento tranquila, ¿no? Y me voy a hacer mis labores, a trabajar, a hacer mi empresa, etcétera, etcétera. No se puede asegurar esa participación plena y efectiva de las mujeres si no redistribuimos los cuidados, ¿no? Y por otro lado, claro, la salud sexual y reproductiva sigue siendo muy importante, sigue haciendo falta mucha información y acceso en zonas de alta marginación y ruralidad para las mujeres. La violencia obstétrica sigue siendo muy común, lamentablemente. Entonces, en temas de salud, a mí me encanta que ya, no estoy segura si ya se aprobó, díganme si sí, pero recuerdo que estaba en discusión en el Senado la ley de menstruación digna el año pasado, que algunos estados ya la tienen. Entonces, ese tipo de avances no son muy importantes, tanto específicos para las mujeres, hechos con perspectiva de género, como en todo lo que tiene que ver con sector salud. Y bueno, como ya platicamos,
sigue pendiente aprobarse en el Senado. Bueno, esperemos que pronto se apruebe porque es una legislación muy de avanzada que justo tome en cuenta todo esto que hemos estado platicando, instrumentos internacionales, perspectiva de género, y buscar justo esas transformaciones sustantivas. Y bueno, por último, el tema de recursos económicos, la autonomía económica, como les digo, es básica para avanzar en el acceso a derechos. En México estamos estancados desde el 2005 en que no sube el porcentaje de mujeres en la población económicamente activa. Seguimos con una brecha constante entre el 32 y 35% más hombres trabajando que mujeres, y eso es preocupante. Y está relacionado justo con los cuidados, ¿no? Todos tenemos 24 horas al día, dependiendo cómo los distribuimos, lo que podemos hacer. Si las mujeres en México en promedio a la semana trabajamos 40 horas en trabajo doméstico y de cuidado en nuestra casa, en comparación con 16 que lo hacen los hombres, claramente nuestras oportunidades en el acceso a recursos económicos son limitados. Igual en el tema que les decía, STEM y tecnologías de la información, es bien importante que empecemos a avanzar en que más mujeres se profesionalicen en estas áreas. Tenemos en los próximos 5 años un panorama en el que va a haber mucho desplazamiento tecnológico con el avance de la tecnología y la robótica en las empresas. Si las mujeres no están estudiando estas carreras, si no están convirtiendo sus habilidades orientadas a poder seguir en esta industria manufacturera orientada a la exportación muy importante en México, vamos a tener un problema de desempleo de mujeres muy importante. Y por supuesto, ¿no? Pues para poder hacer todo lo anterior hay que fortalecer las leyes y las políticas. Y ahorita voy a hablar un poco de eso en el tema de los retos que tenemos en México para lograrlo. Me pregunta Ana Rasto, ¿podría hablar un poco más de la violencia estétrica? Hay un fuerte estereotipo sobre las mujeres gordas, porque cada una que la consulta la mandan a bajar de peso. Totalmente, Ana Rasto. Es un tema ahorita muy discutido, sobre todo en redes sociales, ¿no? El tema de la gordofobia, ¿no? Y el tema de que los doctores y las doctoras que no están entrenados en una perspectiva de inclusión y diversidad, llegan y bueno, llega una mujer con un problema de reflujo, ¿no? Y podría tener muchos factores, por ejemplo, el estrés, por ejemplo, cierta calidad de alimentos que sean muy ácidos para el cuerpo o la bacteria Helicobacter, ¿no? Por decir algo que conocemos muchos, la gastritis. Y la recomendación es baje de peso. No le preguntan si está estresada, no le preguntan, no le mandan a hacer la endoscopía a ver si tiene la bacteria, no le mandan una dieta específica alcalina, qué sé yo, más temas técnicos de la salud. Pero entonces operan sesgos inmediatos en lugar de evaluar la salud integral de la paciente, en este caso, en el que se dan recomendaciones no basadas en la ciencia, sino en el sesgo del peso de una persona. Lo mismo opera con los sesgos de género, ¿no? Vemos a una niña y pensamos que va a ser bailarina, que va a ser enfermera, que va a ser administradora, que se va a dedicar a una ciencia social, que va a ser maestra. Y vemos a un niño y pensamos que va a ser científico, que va a ser ingeniero, que va a ser doctor, abogado, etc. ¿no? Ese tipo de sesgos y decisiones inconscientes que tomamos todas las personas y de nuestra boca sale recomendaciones y la forma en que socializamos, interactuamos con otras, tienen implicaciones de desigualdad, ¿no? En el tema de la salud tiene implicaciones fuertes, ¿no? En el tema de la violencia obstétrica también suele ser de sesgos, por ejemplo. Una mujer tiene un aborto espontáneo en los primeros 4 meses de su embarazo, ¿no? Y muchas veces también hay violencia y culpan a esa mujer diciéndole, ¿qué hiciste, no? ¿Qué estabas haciendo que promovió este aborto espontáneo? Cuando basado en la ciencia es bien sabido que no hay nada que se pueda hacer dentro del primer trimestre para evitar un aborto espontáneo si por factores de la biología de la persona esto va a pasar. Entonces sigue habiendo muchos sesgos, mucha falta de entrenamiento de profesionales en el caso de la salud para aplicar la perspectiva de género basada en la ciencia y también eliminando sesgos como la gordofobia, como la homofobia también. También las personas LGBTQI más reciben bastante discriminación en ese sentido. Entonces, si bien, por ejemplo, la obesidad es un problema de salud en México, debemos eliminar que esos sesgos impliquen atender de manera basada en la ciencia lo que una persona debe de hacer para tener su problema de salud y no basada en preconcepciones y estereotipos que abundan en nuestra sociedad, ¿no? Y un poquito desde el tema legislativo, yo justo les voy a hablar un poco desde mi experiencia cuando trabajé en la Secretaría de Economía.
lo que vi y considero que es muy importante para poder avanzar es, por un lado, el presupuesto del anexo 13. Miren, cuando yo estudiaba la licenciatura ya hace un rato, estudié el anexo 13 y vi que se tenía un presupuesto asignado bien chiquitito y que luego se regresaba porque ni se acababa de usar, a pesar de que era como menos del 0.01% de todo el presupuesto de egresos de la federación. Ha aumentado, por ejemplo, en 2023 aumentó el 45%, eso es una excelente noticia, pero aumentó sobre todo porque está relacionada con los programas de transferencias, que ahora no son condicionadas, son universales. Entonces estamos hablando de la pensión para personas adultas mayores, también por ejemplo de la beca para mujeres madres solteras que están estudiando, personas con discapacidad que también tienen ahora una transferencia con este gobierno. Y la gran mayoría de ese presupuesto, el 90%, está etiquetado para esos programas. No está alineado con programas específicos que estén hechos con perspectiva de género y que estén alineados a indicadores y metas diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres. Solo el 10% de este presupuesto le llega al INMujeres para poder diseñar y hacer programas. Entonces, necesitamos revisar. Ya tenemos el anexo 13 gracias a la reforma de la ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto, pero necesitamos profesionalizarlo con personas que se dediquen a implementar la perspectiva de género en presupuestos y de la mano del INMujeres para darle las herramientas que necesitan. Y la verdad es que actualmente el INMujeres tiene profesionales de altísima calidad que conocen lo que están haciendo, pero sin herramientas, pues nadie podemos, una persona carpintera no puede hacer mesas sin madera y sin sus herramientas, ¿no? Lo mismo en la política pública. Ahí en tema constitucional nos quedamos atoradas con la reforma del Sistema Nacional de Cuidados. Se quedó en el Senado y no se ha movido, está en la congeladora. Entonces, quienes trabajan en el sistema, en el Poder Legislativo, pues es un tema que está pendiente y que a pesar de que es primero, por supuesto, una reforma constitucional, luego requerirá tener reglamentos y presupuesto asignado, se tiene que empezar por esa reforma, como bien sabemos, es el paso 1. Y como ya vimos antes, si no redistribuimos los cuidados, no vamos a destrabar el avance de las mujeres en la sociedad. Tenemos que redistribuirlos. No solo podemos decir, es que los hombres le entren al cuidado. Sí que lo hagan, pero también los hombres siguen siendo los principales proveedores y no tienen permisos parentales pagados. Tienen 5 días al año opcionales por las empresas. Entonces, si tienen que trabajar 1 o 2 turnos para traer el pan a la casa, ¿a qué hora se van a quedar a cuidar? Pues necesitamos centrarnos en la realidad material de las cosas. Por un lado, sí hay que socializar a los hombres como cuidadores, por supuesto, esencial, pero por otro hay que permitirles cuidar. Y un sistema nacional de cuidados implicaría una serie de transformaciones, tanto a nivel de obligaciones de las empresas para dar prestaciones y sistemas públicos gratuitos y de calidad, y estrategias de concientización de masculinidades orientadas al cuidado. Sin ello no vamos a crecer el porcentaje de mujeres trabajando y por lo tanto tampoco va a seguir aumentando el Producto Interno Bruto como podría. Imagínense, si de ese 30% que es la brecha entre mujeres y hombres trabajando, la mitad, 15% más de mujeres trabajaran, ¿cuánto podría aumentar el Producto Interno Bruto en el país? ¿No? O todas las empresas y microemprendimientos de mujeres que están también detenidos por la falta de tiempo para poderles invertir lo suficiente para que crezcan, ¿cómo podría crecer nuestra economía si esos emprendimientos fueran exitosos, liberando el tiempo de las mujeres de los cuidados, ¿no? A ver, voy a leer algunas preguntas antes de terminar los últimos puntos. Los ODS apoyan los derechos de las personas trans y las infancias trans. Que los ODS no tienen un objetivo específico, pero desde la perspectiva feminista, para mí, el feminismo promueve la libertad de las personas de ser, ¿no? En su expresión completa. Y eso incluye la identidad de género, y las preferencias sexuales de una persona. Entonces, desde un punto de vista de derechos humanos, los cuales los ODS tienen una base de derechos humanos y del feminismo, se apoya, por supuesto, los derechos de las personas trans a elegir su nombre, su pronombre, cómo se quieran vestir, cómo quieran hablar y que no sean discriminadas por ello, ¿no? El tema de las infancias trans, pues se puede analizar de la mano con la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, ¿no? Para hacerlo basado en los derechos humanos, ¿no? Ya que, por supuesto, son temas complejos, ¿no?
Aquí nos platica Ana, pues, experiencias que pasan en las salas de urgencias, donde ponen a las mujeres en segunda prioridad, a pesar de ya estar por tener un umbral del dolor más alto. Wow, ¿no? Y justo como muchas decisiones se toman estudiando hombres y no mujeres, ¿no? Desde un sesgo androcéntrico, como las bolsas de seguridad de los automóviles o el COVID, etcétera, ¿no? Israel nos comparte, justo como proveedor, no tengo tiempo de ser cuidador. Claro, o sea, hay que entender la realidad material en la que vivimos, ¿no? Por otro lado, cuando son dos personas proveedoras en una casa en la que ambas trabajan a tiempo completo, o sea, hay que buscar relaciones más igualitarias para que no sea que la mujer llega y todavía se avienta hasta las 12, 1 de la mañana realizando trabajo doméstico y de cuidados y el hombre ya se durmió y ya está roncando, ¿no? Hay que promover relaciones igualitarias dentro de las casas, pero al mismo tiempo hay que buscar liberar tiempo de las personas que trabajan con permisos y licencias que sean pagados y por otro lado con servicios gratuitos que sean confiables y de calidad. Nos platican también sobre la violencia a las mujeres jóvenes en el noviazgo, ¿no? Y que justamente eso tiende a limitar sus carreras. ¿Cómo no? Yo les voy a decir algo. En la economía, bueno, desde el marxismo se dice que el mecanismo de disciplina para que el trabajador vuelva al otro día, pues es el salario, porque el salario de un día solo le alcanza para un día, ¿no? En el caso del patriarcado y las relaciones desiguales de género, el mecanismo disciplinador para que sigamos los cánones de género tóxicos, violentos, son justamente las estrategias de violencia, ¿no? Desde el violentómetro nos dice, desde la manipulación, desde ignorarte, desde revisarte el celular, celarte, hasta cosas muy graves como el feminicidio y antes de ello, los golpes, la violencia patrimonial, económica, etcétera. Y eso empieza en el noviazgo. Es bien importante promover campañas de concientización para identificar la violencia. Yo creo que a todas nos ha pasado que cuando fuimos jóvenes en nuestros primeros noviazgos, no identificábamos la violencia. Nos pasaba y no sabíamos qué pasaba. Nos celaban y pues pensábamos que era normal. Nos querían ver los mensajes del celular y pensábamos que así era la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nos dijo que eso era violencia, que no estaba bien, que estaba limitando nuestras oportunidades, ¿no? Entonces es muy importante promover justo la concientización. Bueno, voy a seguir en estos últimos para ir cerrando. Creo que ahora sí les platico un poco desde mi experiencia. Creo que falta mucho en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal para transversalizar la perspectiva de género en las funciones de cada secretaría. Si bien en los reglamentos internos de las secretarías ya hay algunos puntos en los que se marca el tema de género de mujeres, en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal hay casi nada, ¿no? Si no es que nada. Está muy escueta. Entonces, bueno, sí hay, por supuesto, convenciones internacionales, instrumentos y leyes generales y el pro igualdad que van a decir o se va a intuir que ciertas secretarías tienen responsabilidad sobre algunos puntos, pero ahí específicamente en sus funciones están ausentes, ¿no? Entonces, pues con eso podríamos pedir una mayor rendición de cuentas a las secretarías de Estado. Pero acuérdense que, como decíamos arriba, ¿no? Nadie podemos implementar programas y tener avances si no tenemos herramientas y la herramienta principal aquí va a ser el presupuesto. Presupuesto tanto para tener personal como para poder generar evaluaciones. Al principio me preguntaban de la evaluación de los programas. En México casi no evaluamos programas y casi en ninguna parte del mundo tampoco. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para evaluar programas. Cuesta, ¿no? Un equipo de personas los tiene que evaluar. Hay que ir y levantar información. Nuestra mayor evaluación son los datos del INEGI, ¿no? Que pues son tan agregados que muestran poco de lo que un programa puede incidir. O evaluaciones muy sencillas que se hacen en las secretarías a través de encuestas y seguimiento, etcétera. Entonces, en tema de programas y de verdaderos avances que hay que evaluar para hacer ajustes y mejorar los programas, se necesita presupuesto. Yo me acuerdo que a mí todo el tiempo me llegaban los puntos de acuerdo. ¿Y qué están haciendo para que las mujeres emprendedoras accesan al crédito, ¿no? Porque tienen poco acceso al crédito. No, pues nada, porque no tenemos presupuesto para poderles ofertar ningún crédito, ¿no? A lo mejor hicimos una alianza con Google y Google ofertó un crédito, pero fue Google. Yo nada más hice la mancuerna, ¿no? Entonces, el presupuesto es clave y tiene que ser justo desde el anexo 13, etiquetado, profesionalizado, orientado a metas. Por otro lado, la transparencia del sector privado. Hay muy poquita información. Hay algunos informes del Instituto
Mexicano de la Competitividad, que han hecho encuestas con las empresas para ver, por ejemplo, cuántas mujeres hay en la toma de decisiones, en puestos ejecutivos, en puestos de base, la brecha salarial, etcétera, etcétera, pero hay muy poco. Entonces, creo que desde el Congreso se puede hacer un gran trabajo para impulsar que haya más transparencia desde el sector privado en tema de la implementación de programas con perspectiva de género, de mayor inclusión de mujeres en toma de decisiones, de remediar desigualdades en procesos de contratación y promoción de ascensos, por ejemplo, que es muy común que sean realizados con sesgos discriminatorios, para que siendo una mujer sigues una proveedora secundaria. Porque qué tal que va a ser madre y ya no va a poder trabajar las horas extra que necesito que se queden, ¿no? Ese tipo de sesgos siguen siendo muy comunes. Y bueno, si bien el INEGI ha hecho un gran trabajo, tenemos muchos datos en México desagregados por género, aún hay muchos que no tenemos. Apenas estaba haciendo una investigación relacionada al sector manufacturero en México y mujeres, y resulta que el IMEX, que es el principal indicador de la industria manufacturera en México, no tiene los datos desagregados por género de manera pública. Y entonces no sabemos cuántas mujeres realmente trabajan por unidades económicas de qué tipo, no sabemos tampoco cuánto ganan, no sabemos en qué puestos están. Entonces estamos bastante limitados en analizar información económica muy importante porque sigue sin ser desagregada por género, ¿no? Algo que, por ejemplo, se hacía antes y que era muy bueno era el informe anual de mujeres y hombres en México. En este sexenio ya no se ha hecho, desconozco si sea por falta presupuestal o no conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es una conversación que se puede tener de la mano del INMujeres y del INEGI, que están lideradas por mujeres muy conscientes de la perspectiva de género, ¿no? La doctora Graciela Márquez y la doctora Nadine Gassman, que seguramente tienen ideas muy potentes sobre cómo avanzar en esto, pero pues a valorar con ellas qué limitaciones están enfrentando para poder hacerlo una realidad. Y bueno, por supuesto, esos son los retos, pero en México tenemos de verdad grandes avances de los cuales estoy muy orgullosa, pero que tenemos que seguir avanzando para dar el salto, ¿no? De la igualdad normativa, legislativa a una equidad y una igualdad sustantiva que se vea materializada en la vida de las mujeres mexicanas, ¿no? Ahí la voy a cerrar, a ver si hay algunas más preguntas y si no, bueno, pues ir cerrando el curso. Muchísimas, muchísimas gracias. Doctora, A ver, muchas gracias. Tiene la mano levantada de Elmer Gabriel. adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora, maestra, doctora Tapia. Mi pregunta sería muy puntual, quizá no tanto enfocado en la cuestión de desarrollo económico de la mujer, sería más en el sentido, bueno, yo me dedico a brindar asesoría y bueno, particular. Y he tenido varios casos de mujeres violentadas de múltiples maneras. Yo soy de la Ciudad de México y la pregunta sería si, bueno, debido a que yo no soy abogado, desconozco muchos procesos legales y hay algún protocolo, ya sea a nivel federal o en este caso a nivel Ciudad de México, un protocolo de atención específico o establecido para darle seguimiento y orientación a estos casos de mujeres violentadas. Vaya, una especie de ABC para llevar el proceso de estos casos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Gracias, Elmer. Mira, hay protocolos de investigación, sí hay en las fiscalías, pero de atención tú como proveedor de servicios, pues hay protocolos desde la psicología, pero no suelen luego estar conectados con el tema legal, ¿no? Quizá lo que yo hacía más jovencita cuando iba a las comunidades que me tocaban mujeres, pues que me platicaban sus casos de violencia, era por un lado el acompañamiento psicológico, pues es esencial porque a pesar de, si, por ejemplo, si tú refieres a una mujer violentada directamente a la fiscalía, lo más probable es que no vaya, o lo más probable es que también la pongas en una situación de indefensión o de aumento de la violencia dentro de sus hogares, ¿no? Entonces, son procesos complejos donde el acompañamiento psicológico es el paso uno hasta que ella se sienta lista para tomar una acción, ¿no? Y el protocolo en término legal y de resguardo, de salvaguarda de la integridad de la persona es, por un lado, si vas a denunciar,
acudir a una fiscalía especializada en delitos de género, ¿no? Hay varias, ¿no? En la Ciudad de México tienen fiscalías especializadas. Y por otro lado, retirarte del hogar en el que te están maltratando. No puedes regresar a esa casa después de la denuncia. Entonces, hay que asegurar primero que la persona que ya se decidió a tomar acción tenga un lugar en donde estar, que esté segura y salvaguardada de la persona agresora, y entonces, acompañada de 2 testigos y un comprobante de domicilio y su identificación oficial, acuda a una fiscalía especializada. Que luego pasa mucho, ¿no? Que la regresan porque no traen testigos, porque no llevaron la copia de la identificación, comprobante. Ya saben, bueno, clásicos trámites que tenemos todas las y todos los mexicanos conocemos, que hay que llevar todos los papeles. Entonces, pero antes de eso, acompañamiento, una vez que se decide que busque un lugar donde salvaguardarse, si tiene hijos, que sus hijos se puedan ir con ella, y después, ahora sí, ir a la fiscalía, pues con todas esas seguridades, porque sin ello, lo más seguro es que pues se ponga en mayor indefensión, que no vaya a la fiscalía o que pues de regreso a su casa pueda pues suscitarse escenas muy complicadas, ¿no? Que no queremos que escale la violencia más. Y el acompañamiento debe de cuidar mucho el no presionar a la mujer a dejar al agresor, ¿no? Porque bueno, en la poca experiencia que tengo en esto, lo que he visto es que no se van a ir hasta que estén emocionalmente listas, ¿no? Si alguien les dice, la amiga le dice, es que ya déjalo, es que es un maltratador, le va a dejar de hablar a la amiga. Entre más presionamos, más se aísla la persona. Entonces, acompañamiento incondicional, lo dejes o no lo dejes, es importante, y la salvaguarda, ¿no? Y un poquito también leí aquí, mira, aquí también nos comparten que hay medidas cautelares para la protección de mujeres violentadas. Por supuesto, aquí seguro hay más abogadas, abogados expertos en este tema que yo, que pueden ahondar en el proceso legal de protección y salvaguarda, que es muy importante, ¿no? Antes de la denuncia final, ¿no? O de dejar el hogar, ¿no? El día que empacas y te vas, ¿no? Que tengas asegurados estos mecanismos. Y pues ahí las redes familiares, las redes económicas son importantes. Y bueno, también los albergues, ¿no? Para mujeres violentadas, las organizaciones civiles que hacen muy buen trabajo apoyando a mujeres así. Elmer, algo que te puede servir es buscar organizaciones de la sociedad civil que tengan albergues y acompañamiento para que tengas esos recursos a la mano. Y ellas suelen tener siempre panfletos donde a dónde ir, a quién llamar, qué servicios están disponibles, líneas de emergencia. Entonces, creo que eso es algo que te puede servir a nivel local, tener 1 o 2 contactos de organizaciones a donde pueda referir una persona mientras tú das el acompañamiento. Y en tema de acoso y hostigamiento sexual, híjole, Isabel, bien, cuando yo iba a la universidad, este tema me tocaba mucho porque, pues, como bien saben, entre más joven una, más común, entre más caminas, más andas ahí en la calle, tomando transporte público y demás, más te pasa, ¿no? Y esto, pues, es súper común, ¿no? Yo creo que 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas o han tenido algún tipo de hostigamiento sexual en la calle. Y me acuerdo, en esos tiempos yo promoví una reforma normativa del reglamento municipal de Puebla para sancionar el hostigamiento sexual, que claro que no pasó, porque justamente las organizaciones de derechos humanos con las que contacté en ese tiempo me explicaron que, pues más allá de sancionar, es un caso de muchísima información y concientización de las autoridades, ¿no? Más que sancionar, tendría yo que tener confianza de que una autoridad municipal, por ejemplo, una policía municipal, me va a cuidar si yo voy y le digo, me vienen siguiendo, o esa persona se me acaba de exhibir, ¿no? O me gritó tal o tal cosa. Entonces, ¿de qué sirve tener una sanción si no tenemos la concientización a nivel de autoridades municipales para que te salvaguarden de una persona que te está poniendo en indefensión en el espacio público? Entonces, claro, eso también requiere generar un plan municipal de desarrollo con perspectiva de género, buscando eliminar estas violencias y asignarle presupuesto a programas de entrenamiento a esas autoridades, ¿no? Entonces, más allá de tener una sanción, por ejemplo, de que te multen por X cantidad de salarios mínimos ante el juez calificador, mejor saber que en mi municipio, si yo acoso a una mujer, la sigo, le hago comentarios o miradas lascivas, etcétera, y hay autoridades, estas pues a lo mejor no me van a remitir, ¿no? Pero sí me van a llamar la atención, sí van a poner en salvaguarda a esa mujer y va a haber consecuencias. El tema de que el acoso esté tan bien visto todavía es uno de los principales raíces del asunto, ¿no? Que no hay un cuestionamiento de por qué está mal, ¿no? ¿Por qué un piropo no es inofensivo? ¿No? ¿Por qué los comentarios sobre el cuerpo de otra persona no se deben de hacer nunca, ¿no? Ni en buena onda ni en mala.
Desde en la mesa de mi hijita ya te vi que estás más gorda, y que eso afecta muchísimo la autoestima de las niñas, por ejemplo, hasta si va pasando una mujer y le gritan toda serie de comentarios lascivos sobre su cuerpo no solicitados, ¿sí? Entonces, es un problema bien complejo el del acoso porque, digamos, es la primera capa de la normalización de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y justo de ahí para arriba, ¿no? Entonces, es más un tema cultural y el problema más grande para personas como ustedes, legisladoras, tomadoras de decisiones que hacen política pública, que dan clases, es que la cultura es lo más difícil de cambiar, ¿no? Pero, como bien saben, hacer obligatorio el cinturón de seguridad logró que ahora 99% de las personas usemos cinturón de seguridad. Entonces, sigue habiendo, por supuesto, espacios de reforma legislativa para promover y reducir estas violencias, también sobre todo desde lo local. Pero pues ahí desde lo federal podemos hacer, como bien saben, pues leyes federales, ¿no? Que obliguen que se permee a las políticas municipales y estatales. Pero yo sí les digo, nada va a servir en papel si no tenemos asignaciones presupuestales. Tenemos que hacer una prioridad que nuestro presupuesto federal y de ahí para abajo, ramo 33 también, tengan asignaciones con perspectiva de género profesionalizadas y con indicadores de seguimiento. Ahí la dejo para si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctora. Además de múltiples felicitaciones que tienen aquí en el chat, sí tiene otra pregunta. Em, ¿Cuál es su opinión particular frente a la brecha para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en nuestras mujeres en México? Sí, justo creo que esa es la última que estaba respondiendo, ¿no? Que creo que el tema cultural es lo más importante, pero que desde el sector legislativo tenemos también una oportunidad para seguir avanzando en eso. También desde la educación, ¿no? Si en la escuela, desde la primaria no nos enseñan que toda la violencia es intolerable, ¿no? Y que hay raíces de esta violencia relacionadas a los roles de género y las relaciones de poder en el espacio público, porque a fin de cuentas es quien domina el espacio público y quien se siente dueño de caminar por la calle. No lo vamos a poder seguir. Transformar la idea de una persona adulta sobre los piropos y los hostigamientos está bien difícil, pero enseñarle a una niña, a un niño, que eso nada que ver, como ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé, sí se ven los cambios generacionales, ¿no? Por ejemplo, hay generaciones que dejaron de fumar, ¿no? Porque se empezó a ver bastante mal fumar, ¿no? Luego la generación nueva, ahora ya todos están con el vape, pero van cambiando las generaciones dependiendo de la información que reciben, ¿no? Entonces, desde el sector de educación, sería muy interesante ver una reforma a las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública, que le obligue a generar currículas con perspectiva de género desde la educación básica y que estén evaluadas y que estén reportadas anualmente en los cambios en los libros de texto. Entonces, eso sería básico, ¿no? O sea, imagínense una generación de niñas, niños, niñas educados en la igualdad, en la inclusión y no en los estereotipos de género del aparato reproductivo, que es lo máximo que vemos en la primaria sobre diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría. En un momentito les pongo redes sociales, por supuesto, para seguir en contacto. Gracias, doctora. Por aquí se perdió antes un comentario largo, si me permite, le voy a dar lectura, del doctor Constantino Elizondo. Establece que uno de los principales retos de perspectiva de género en Quintana Roo es la brecha de desigualdad que persiste, especialmente en términos de acceso a oportunidades económicas y a la justicia. Esta brecha se agrava aún más entre las comunidades indígenas y en las zonas rurales. Además, la violencia de género es una preocupación importante que requiere atención y prevención inmediatas. En relación con la Agenda 2030, estos problemas están íntimamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades. Lograr estos objetivos requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y empresas para promover una cultura de respeto y equidad, garantizar oportunidades económicas iguales para todas las personas independientemente de su género y fomentar un acceso equitativo a la justicia. Es un comentario, le dejo la palabra. Muchas gracias, Ana Gabriela.
Sin duda, la desigualdad económica interseccional, ¿no? Porque no solo es ser mujer, sino ser mujer indígena, ser mujer que vive en una comunidad rural, es algo de lo más prevalente, ¿no? En México, pues las mujeres, de por sí las mujeres estamos responsables de la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? En la ciudad, pues algunas horas, porque aquí tenemos licuadora, sale el agua del grifo, tengo lavadora, hay muchas formas de hacer más rápido y más fácil el trabajo doméstico y de cuidado, que sigue siendo muy intensivo. Pero en las comunidades rurales esto no suele ser el caso, ¿no? Hay mucho menos acceso a aparatos electrodomésticos. En muchos lados falta el agua, hay que ir a traerla, ¿no? Hay que calentar el agua con leña, incluso en muchas partes de las sierras de México. Eso implica bastante más trabajo, ¿no? Las niñas y los niños tienen que ir a escuelas que están más lejos, ¿no? Por lo tanto, también si se les acompaña en los traslados, también implica más tiempo. Entonces, el factor que aumentan las horas de trabajo doméstico y de cuidado en las zonas rurales, en las zonas también en las zonas marginadas de las periferias de las ciudades, va a incidir en que menos mujeres tengan acceso al trabajo remunerado. Ahora, todavía más, en las comunidades rurales vemos mucho que hay menos fuentes de empleo, ¿no? Y muchas de esas fuentes de empleo están asociadas al sector primario, es decir, a la agricultura, ¿no? A la construcción. Y esos son sectores de la economía pues, dominados por hombres tradicionalmente, mientras que alguien se queda a cuidar dentro de las casas. También debido a, pues, a falta de información y de acceso a servicios de salud, también las mujeres en sectores rurales suelen tener más hijos. Eso implica más trabajo de cuidado todavía, ¿no? Entonces, los cuidados transversales, oportunidades económicas para todas y todos en zonas rurales, también básicas, ¿no? Y pensar que pues las oportunidades que hay suelen ser dominadas por hombres tradicionalmente. Muchos de esos hombres también migran. ¿Y qué pasa? Se quedan las mujeres en las casas, ¿no? Reciben algunas remesas, algunas luego ya no reciben remesas, pero ¿qué hacen? Se quedan encargadas de cuidar a niñas, niños, a adultas mayores, no a personas enfermas que no pudieron migrar. Entonces, ¿a qué hora se van a migrar a la ciudad a trabajar en algo más estable, teniendo todas esas responsabilidades, ¿no? Cada uno se encarga del terreno, de la casa que tienen, muchas veces hacen agricultura de transpatio, etcétera. Entonces, el desarrollo municipal en zonas rurales, por supuesto que debería incluir la perspectiva de género, ¿no? Para generar opciones de empleo que no solamente sean obras, que suele pasar mucho, en donde van a ser los hombres los que construyan, ¿no? Un ejemplo muy padre que hubo en el caso de los caminos rurales que se hicieron con fondos federales en Oaxaca, es que se hicieron con trabajo local, ¿no? Y hubo muchas mujeres que trabajaron en hacer las carreteras rurales en Oaxaca. Fue muy interesante ver eso y varios videos en los que se ven las mujeres ahí también trabajando. Entonces, pues las obras son necesarias, pero si se hacen con perspectiva de género, bueno, se les da un curso en entrenamiento a las mujeres y empiezan también a trabajar en ese tipo de proyectos de desarrollo municipal, ¿no? Si en el municipio ponemos instancias de cuidado infantil, de cuidado de adultas mayores, que sean de calidad, pues, que no nos dé miedo dejar ahí a nuestra persona querida, también vamos a liberar tiempo para que una mujer diga, bueno, se me va a ocurrir poner mi tiendita, ¿sí? O voy a empezar a cocinar para vender, o voy a empezar a poner uñas, etcétera, porque pues ya no estoy aquí cargando toda la mañana, el cual, ustedes saben, un bebé, o sea, se le tiene que tener aquí cargado al lado, cuidando, no te puedes ni bañar cuando está recién nacido. Entonces necesitamos sí hacer oportunidades económicas, tener perspectiva de género cuando las hacemos y por otro lado, generar esos servicios a nivel local de cuidados. Eso es algo más fácil que legislar el Sistema Nacional de Cuidados. A nivel municipal tenemos muchísimas oportunidades para hacer cambios sustantivos. Solo hace falta que haya la visión, la voluntad política y el dinero asignado, ¿no? Por supuesto. Gracias, doctora. Tiene un par de preguntas más. Si me permite, la primera es de Dana Maylin Hernández. Señala cómo combatir la violencia y el acoso que quizá emana de espacios de trabajo y más si tienen cierto poder en las esferas públicas. Una buenísima pregunta, ¿no? El acoso, digo, es en la calle, es en la escuela, es en el trabajo y también en el sector público, ¿no? Justo cuando están involucradas relaciones de poder, ¿no? En el que la persona en la que está ejerciendo una acción de acoso o de abuso, pues justamente lo hace porque tiene una jerarquía, ¿no? Que le permite cierta impunidad ante lo que está haciendo. Yo no me imagino una persona, un hombre subordinado acosando a su jefe.
Sería extraño, ¿no? Porque sabe que pues la relación de poder está a la inversa, ¿no? Lo que se observa es que en espacios más feminizados, por ejemplo, el sector público, pues se reduce bastante la incidencia del acoso sexual y del abuso. Entonces, por eso también hablaba de la transparencia del sector público y privado, de que haya protocolos de atención. Eso es uno, que haya protocolos de atención para poder denunciar sucesos que estén generando acoso o algún tipo de abuso, que haya mecanismos pues anónimos y que protejan a las víctimas, porque luego pasa, nadie quiere denunciar porque me van a correr, ¿no? Está está en juego mi estabilidad laboral, entonces me aguanto porque necesito el dinero. Entonces es bien importante que cualquier protocolo que se haga a nivel privado, a nivel público, en cualquier organización, para también en las escuelas, por ejemplo, para denunciar abuso, tenga un mecanismo de protección a las víctimas muy importante, ¿no? Formas en las que haya terceras partes involucradas, en las que haya un reacomodo de áreas, hay varias estrategias, ¿no? En donde las áreas de recursos humanos son las encargadas de monitorear eso. Por otro lado, algo que suele ser eficiente también si se hace de manera constante y sin impunidad son los cursos y el entrenamiento de sensibilizar sobre qué es el acoso y el hostigamiento. Que lamentablemente ciertas generaciones de hombres no identifican que lo que están haciendo está mal, aunque eso ya no está de moda, por decirlo así en palabras muy sencillitas, ¿no? En el que el respeto debe de ser lo que impere en los lugares de trabajo. Entonces, sensibilizar, que les estén mandando videos, que los obliguen a ir a cursos de capacitación, etcétera, pues quieran que no, por lo menos ya les va a dar pena, ¿no? Si cambian a su interior, no lo sabemos, pero por lo menos ya les dijo a alguien con autoridad que eso no está bien, no se debe de hacer y tendrá sanciones en el espacio de trabajo. Protocolos y entrenamiento muy importante y cero impunidad, ¿no? Yo me acuerdo que mucho tiempo me atormentaba el pensar, pero ¿por qué los hombres violentan hacia las mujeres? ¿Por qué tanto feminicidio? O sea, me atormentaba, no podía dormir. Y luego me di cuenta, es porque pueden, por la impunidad, porque saben que se van a salir con la suya como si nos saliéramos con la suya tirando la nuestra, tirando basura en la calle. Entonces, hay una desvalorización de las mujeres, una cosificación, por supuesto, un legado patriarcal que nos hace ver en ojos de personas como que no somos humanas, ¿no? Como que somos cosas. Eso más, no me va a pasar nada, pues entonces lo hago, ¿no? Entonces, en términos normativos necesitamos incentivos fuertes, pero en términos de ejecución, cero impunidad para que en cualquier lado sirva cualquier tipo de intervención en relación a la violencia, desde la más chiquita hasta la más grande. Si yo sé que si asesino a una mujer, me van a detener y voy a pasar cadena perpetua en la cárcel, ¿no? O 50 años, me voy a detener. Pero si sé que a lo mejor la ley lo dice, el Código Penal lo dice, pero que lo más seguro es que me arregle con los polis. Pues, no, soy una persona influyente de poder, etcétera. Entonces, son varias capas del asunto. Obviamente, la corrupción y las alianzas son muy importantes. La corrupción poco se suele analizar como alianzas masculinas patriarcales, pero lo es, tiende a serlo. Una alianza, por ejemplo, entre el jefe superior y el jefe intermedio que acosó a la subordinada, pues es una alianza corrupta y suele ser una alianza de compadrazgo entre, ay, no te preocupes, sí me llegó la denuncia, pero no va a pasar nada. Ya bájale nomás, ¿no? Si es que. ¿No? Entonces, ese tipo de alianzas y de manejo del poder muy basada en compadrazgos, en nos ponemos de acuerdo en la borrachera, en la cena, tiene implicaciones importantes. Entonces, ahí voy a cerrar con un comentario que no es suficiente que las mujeres lleguemos a puestos de toma de decisiones. Es necesario que cambiemos esas formas de tomar decisiones y generar poder, ¿no? Que no nos acoplemos al compadrazgo de sí me tengo que ir a aventar la cena de 8 horas para que lleguemos al acuerdo y entonces las cosas salgan, en el que sí me tengo que hacer amiga de fulano para que entonces podamos hacer esta alianza, sí voy a tratar a mis personas subordinadas de manera déspota. Tenemos que romper las mujeres con esas formas de ejercer la autoridad y el liderazgo. Tenemos que justamente traer esos valores que han sido asociados a lo femenino y desvalorizados, pero que son fundamentales para la sociedad, como la solidaridad, como la empatía, ¿no? Como el respeto y el buen trato a las demás personas y valorar sus capacidades y sus diversidades, ¿no? Ya no ejercer prácticas discriminatorias por cómo te ves, cómo te vistes, ¿no? Y ya no imponer que las mujeres tengamos que ir de saco negro a los lugares, ¿no? Es bien bonito ya ver, ¿no? Las mujeres en su diversidad ocupando los espacios públicos. Entonces, no es suficiente llegar, hay que usar esos espacios para
para transformar, ¿no? No hay que rendirnos a acoplarnos a esas medidas del poder que están presentes. Ahí la dejo porque si no, aquí desvariamos, seguimos. Muchas gracias, doctora. Nosotros encantados de escucharle. Otra pregunta, ¿cómo atender en este sentido a las personas con discapacidades o que hablan otra lengua? Sea, aquí hay un enfoque bien importante que ha ganado protagonismo, ¿no? En las organizaciones en los últimos 5 años, que es el de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. En inglés, por sus siglas, son DEIA, ¿no? Lo pueden buscar en Google. Y es una estrategia que justo incluye herramientas para promover diversidad en un espacio de una organización, o sea, contratar personas diversas que se ven diferente, que vienen de diferentes lados, que tienen distinto color de piel, hablan distintas lenguas, tienen distintas habilidades. Por otro lado, tener medidas de equidad para que cuando entren esas personas no sean discriminadas y excluidas de los equipos. Generar entonces estrategias de inclusión integral y accesibilidad. Si una persona habla una lengua indígena y le cuesta hablar el español, si una persona tiene una habilidad diferente, hay que acondicionar los espacios y los equipos, ¿no? No se trata de que tú vengas y te acoples a que tienes que subir escaleras al baño y estás en silla de ruedas. Así como me contratas, ¿no? O sea, tienes que generar las condiciones de accesibilidad de las personas. Si una persona tiene una discapacidad auditiva, generar las herramientas de trabajo para que pueda integrarse a los equipos. Y claro, sensibilizar al resto de las personas que no tienen esa diferencia o discapacidad para trabajar de manera armónica. Pasa mucho que luego nos da pena, ¿no? No es mala onda, no sabemos cómo abordar el tema con una persona que tiene una capacidad diferente. No sabemos qué preguntarle o cómo hacer más cómoda la situación. Entonces ahí es importante que haya ese tipo de entrenamientos a personas que no cuentan con esa discapacidad o que no son indígenas o, por ejemplo, en el caso de hombres que están teniendo apenas mujeres entrando a sus espacios de trabajo, ¿no? Que aprendamos a comunicarnos, ¿no? Que aprendamos a quitarnos los sesgos, las palabras peyorativas con las que luego nos referimos a otras personas y aprendamos los términos adecuados y las estrategias de inclusión. Entonces, esas estrategias son muy poderosas, cada vez más empresas las aplican. Google es muy famoso por su estrategia de diversidad, equidad e inclusión, porque clásico que si ustedes ven videos de los trabajadores de Google, todos son súper diferentes y así. Y lo han hecho adrede, ¿no? A través de un departamento especial que se dedica a eso dentro del área de recursos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría en caso de cualquier diversidad, entre cualquiera, ¿no? Entre más compleja o interconectada esté, todas se pueden atender a través de esos protocolos de EIA. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta, a lo mejor quizá no es la instancia, pero nos preguntan, ¿a qué institución se puede acudir una mujer si hay hostigamiento sexual en primera instancia? O sea, el hostigamiento sexual se suele atender dentro de las organizaciones. Entonces, si se trata de trabajo, hay que ver con recursos humanos. Ese departamento sería el encargado de tener el protocolo. En el caso de las universidades, suelen tener también instancias de denuncia de hostigamiento, por ejemplo. Y en el caso de organizaciones públicas, también. En el caso de que no lo haya, no hay mucho a dónde acceder, ¿no? Ese es el tema, nos quedamos ahí en una disyuntiva, porque, bueno, dependiendo de la gravedad del hostigamiento sexual, puede ser un delito o no. Entonces, fuera del organismo específico donde la persona se esté desenvolviendo y recibiendo el acoso, el hostigamiento puede convertirse en un delito y puede accederse o sea, a través de la fiscalía, a hacer una denuncia, pero va a depender, ¿no? De las acciones y aparte recuerden que hay que probarlas. Entonces, pero en segundo momento, pues, si no hubiera o si no se canaliza o no se atiende el tema a través de dentro de la organización misma, se podría acceder, se podría asistir a la fiscalía más cercana, ¿no? Y hablar con un ministerio público y comentarle el caso, ¿no? Y que nos oriente. Claro, si tenemos una persona conocida, abogada, que nos oriente primero, pues qué mejor. Pero esas serían las dos. Y aquí creo que ya nos dijeron, ¿no? Que hay una fiscalía especializada en delitos de violencia y tratas de personas. Muchas gracias, doctora. Pues también nosotros aquí nos seguiríamos con usted. Muchas gracias. Eh, Ha sido una exposición muy grata,
muy interesante y sobre todo muy clara. Los comentarios, bueno, ahí los tiene usted. Muchas felicidades nuevamente. Me sumo también a las felicitaciones. Y para clausurar este curso, esta serie de 4 sesiones de la segunda parte de eh, ODS y Poder Legislativo, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Jasuba Villa. Pues nuevamente, doctora Tapia, muchísimas gracias. Gracias por hablarnos con tanta claridad y de forma tan directa como se deben de tratar estos temas, ¿no? Ya no intentar adornarlos o esconderlos o no ofender a nadie. Entre nuestros participantes hay muchos hombres y ellos pues también estuvieron felicitándole y estoy segura que es parte de que cada vez somos más conscientes de las cosas que hemos estado haciendo mal, ¿no? O las cosas que dejamos de hacer y pensar en lo que decía, en el ideal de estas nuevas generaciones que fueran ya, que no discriminaran, ¿no? No solo en cuestión de género, sino que no discriminaran ya a nuestros hijos a nadie, ¿no? Y quizás si lo veamos, o sea, tal vez no estemos tan lejos si seguimos hablando sobre estos temas con tanta claridad como lo hizo hoy usted, doctora. Muchísimas gracias. Y gracias también pues a todos nuestros participantes, a los que se mantuvieron. Hoy terminamos con 74 participantes y estos 74 estuvieron prácticamente en todas las sesiones, ¿no? Ya hasta conocemos sus nombres y cómo escriben y las preguntas y las felicitaciones que vienen haciendo siempre, ya son parte también del centro. Y bueno, como usted, doctora, esperamos eh, hacer más cosas juntas, ¿no? Seguir sensibilizándonos, seguir platicando y la vamos a estar invitando a las cosas que tengamos allá en el centro. Y bueno, pues muchas gracias a los participantes. No dejen, por favor, de responder la evaluación, porque tenemos aquí a Fred Simonet que levantó la mano, me parece. Ay, gracias, perdón la molestia. La petición sería, como estamos aquí trabajando a la vez de tomando el curso aquí en cámara, quisiéramos ver la posibilidad de que se nos proporcione el total de los materiales de todo el curso, de este curso. Si fueran tan amables, se los agradeceríamos porque hemos obtenido información muy valiosa de cada uno de los expositores. Y bueno, si fuera el día de hoy mejor, porque después ya nos abocamos a otras cosas, ¿no? Gracias. Y gracias a los expositores, la doctora tuvo una presentación excelente, como todas las expositores. Y gracias a los coordinadores. Gracias. Sí, las presentaciones se les van a hacer llegar junto con las constancias. Si tienen algún problema y no las reciben, por favor, ya saben, se pueden comunicar con nosotros al correo. Y bueno, ahorita, por favor, respondan su evaluación, que es lo que les da acceso a su constancia. Y bueno, pues con esto declaramos formalmente clausurado el día de hoy, 31 de mayo de 2023, nuestro curso ODS y Poder Legislativo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos nuestros participantes. Vamos a cerrar la sala de chat este, para sus preguntas. Todas seguramente van en el mismo sentido. A partir de ahora está abierto el formulario y se mantiene abierto. ¿Qué hora es? Hasta las 2 vamos a mantenerlo abierto para que puedan realizar la evaluación pertinente. Y una vez que se haga la recuperación de las asistencias y las evaluaciones, empezaremos a distribuir las constancias respectivas. Cualquier duda, ahí también están las redes del centro, los correos institucionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y escucha. Un placer. Buen día. Buen día, doctora.